Hola camiseteros, espero que todo marche genial. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi top 10 de las mejores camisetas para la temporada 2022-2023. ¿Te interesa conocerlo? Seguro que sí, acompáñame. Estoy consciente que hasta el momento conocemos alrededor de un 70% de las camisetas locales y visitantes de los principales equipos. Faltan muchas por conocer, pero pienso que ya podemos ir debatiendo sobre cuáles serán las mejores, cuáles están regulares y cuáles están pésimas. Como siempre, los tops son algo subjetivo y cada coleccionista puede tener el suyo. Pero antes quiero agradecerles de todo corazón porque ya somos más de 25.000 camiseteros en esta gran comunidad, sorteando esta hermosa camiseta de la selección española del año 2008. Si quieres hacerte con ella, es muy fácil. Solo debes dar like a este video, colocar un comentario con la palabra participo y desde dónde me ves y estar suscrito a la comunidad, tan fácil como eso. Sin más, comencemos ya con el top 10 de las mejores camisetas de la temporada 2022-2023. ¡Vámonos! Los estrenos de esta temporada han comenzado durísimos y es muy difícil seleccionar solo 10. Es por eso que quiero hacer una mención especial a dos camisetas que quedaron por fuera pero estuvieron a puntito de meterse en el top 10. Y una de ellas es la camiseta visitante del Athletic Club, fabricada por New Balance. Tenemos una camiseta muy deportiva y agresiva en la que destaca por supuesto ese león geométrico que está en el pecho entre escalas de grises y rojo. Muy potente este diseño y la combinación con pantalones y medias simplemente me encanta. Estuvo a puntito de colarse en el top 10. Y la otra es la camiseta visitante del Liverpool. Esta generará un poco más de debate ya que es una camiseta que o la amas o la odias. A mí me gusta y estuvo a puntito de colarse. Me agrada cuando se intenta innovar con las camisetas visitantes o alternativas. Esta quizás es un poco exagerada y más de uno asegura que generará más de un dolor de cabeza en la televisión. Falta verla, pero a mí me agrada cómo es un tono iridiscente con este especie de diseño abstracto. Vamos con la número 10 y aquí nos encontramos con la camiseta local del Arsenal. Esta temporada Adidas se ha inspirado como en los 90s y tiene un template con cuello polo de botón. Es una belleza con todo el pecho y la espalda en rojo y las mangas en blanco. Lo que más destaca por supuesto es su cuello donde podemos encontrar los tradicionales rayos. Es una camiseta simple que tiene un aire noventoso y que puede ir muy bien con lo que es la tendencia el blow core, que es básicamente utilizar camisetas de fútbol con unos sneakers o zapatillas y jeans. Todos los que hemos sido coleccionistas desde hace muchos años nos vestimos así. Resulta que ahora es tendencia. ¿Tú conocías del blow core? Déjamelo abajo en comentarios. Número 9. Cuando el Valencia anunció que esta sería su camiseta titular, la verdad me emocioné. Y es que la camiseta totalmente blanca con unos mínimos detalles en negro y con este escudo que celebra los 100 años de Mestalla, luce fantástico. El escudo así todo retro. La única pega que le encuentro a esta camiseta es el sponsor, porque todo lo demás me agrada, incluso el estilo del cuello que está empleando. Es una camiseta que me parece que es muy coleccionable. Me agrada mucho esta camiseta, simple, básica y bonita. Vamos con el 8. La camiseta del Celtic de Glasgow grita 90s por todos lados y es que es una clara referencia de la camiseta fabricada por Umbro, en la que podemos ver esas finas franjas verdes súper llamativas con unos detalles blancos y destaca muchísimo el escudo colocado dentro de un emblema con la estrellita en la parte superior. Es hermosa esta camiseta. De nuevo, la única pega, el sponsor. Si la puedes llegar a conseguir sin sponsor sería fantástico. Esa es mi elección para el número 8. Déjame saber tú qué piensas. Vamos con la número 7 y aquí nos encontramos al Boca Juniors de Argentina con una camiseta que rememora los principios de los 90. ¿Quién no recuerda a Batistuta con una camiseta muy similar a esta? Una belleza, me agrada la simpleza que tiene, los colores empleados, la franja sin sponsor como se puede conseguir y ese cuello de solapa. Es simple, bonita, cumplidora, me agrada cómo luce. Lo único que no me termina de convencer es que utilice calcetines azules. Me agradaría mucho esta combinación o este kit completo con calcetines amarillos. La camiseta luce fantástico. Ojalá que el sponsor que termine luciendo se acople a esta. ¿Te imaginas que Fiat aparezca aquí? Sería una locura. Vamos con la próxima. En sexto lugar encontramos una camiseta preciosa y no es otra que la del vigente campeón italiano, el AC Milan. Fabricada por Puma y con un template similar a la del Valencia, pero con un diseño totalmente diferente, en la que podemos ver que los bastones llegan justo por debajo del cuello, no llegan hasta arriba de los hombros. En este caso me agrada cómo luce. Me gusta mucho el cuello y quizás lo que más me gusta de la camiseta
son los puños, una delicia con la bandera italiana. El sponsor se acopla bien, así como vemos que sobre las franjas negras encontramos el puma, el scudetto y el escudo del club. Es una camiseta muy linda y está en la posición número 6. ¿Tú lo hubieses puesto más arriba o más abajo? Por cierto, si este video te está gustando, sería fantástico si me apoyas con un fuerte like. Continuemos. En quinto lugar nos encontramos con la camiseta visitante del Hellas Verona, un template que me encanta, es muy parecido al que utilizó la Roma hace ya unos años, pero en el que destaca este color amarillo cremoso, por supuesto el cuello tipo polo y este escudo del Hellas Verona vintage está hermosísimo. Ven el detalle que tiene en las mangas, va a juego con uno que tiene en la parte inferior de la camiseta. La combinación de colores, un template elegante con cuello tipo polo, fantástico. Esta camiseta es la número 5 según mi punto de vista porque lo tiene todo. Seguro que intentaré conseguirla cuando esté en descuento. Vamos con el próximo. En el cuarto lugar tenemos la camiseta de los Citizens. El Manchester City luce esta preciosidad en la que destaca la simpleza y la elegancia. Nos encontraremos una camiseta unicolor en la que solo tiene detalles en cuello y puños. Y por supuesto destaca el escudo en el centro del pecho, justo debajo el puma, y el sponsor se acopla bastante bien tomando los mismos colores. Una camiseta elegante, sobria y muy bonita, por eso tiene el lugar número 4. Llegamos al top 3, la parte más jugosa de un top. Y fue bastante difícil seleccionar este orden. En tercera posición nos encontramos con la nueva camiseta del Venezia, y es que Kappa lo volvió a hacer. Después de que el año pasado consiguió la que para muchos fue la mejor camiseta de toda la temporada, esta temporada ha presentado una nueva equipación espectacular. Puede gustarte más o menos, pero sin duda es muy linda. Grita 90s por todos lados. Totalmente negra y con detalles vivos en color naranja y verde. Para muchos esta camiseta está un grado por debajo de la temporada pasada. Y según mi punto de vista tienen razón, pero que haciéndole pequeñas modificaciones sería fantástica. Por ejemplo, el escudo nuevo no ha gustado entre todos los coleccionistas y fanáticos del club. Pero piensa algo, si esta misma camiseta, así tal cual, le colocamos el Venezia mucho más grande y el escudo anterior, esta camiseta podría perfectamente pelear el número 1 sin lugar a dudas. Pero para mí se quedó en la tercera posición, eso que incluso Kappa nos presenta la versión manga larga, que a mí me flipa, una locura de verdad de camiseta. Pero es que según mi punto de vista la segunda posición tuve que dársela a los Pumas de la UNAM de México. Y es que a pesar de que a mí me encantan las camisetas retro, la camiseta de Pumas es fantástica. Buena combinación de colores, buen template empleado. Por supuesto, este escudo gigantesco en el centro del pecho que tiene una especie de líneas que lo hacen ver más grande, que según me han comentado los fanáticos del club, estas líneas representan el rugir y el sentir de los fanáticos en el estadio. Luce fantástica, a mí me gusta cómo se ve, me parece que los sponsors, a pesar de que tiene bastantes, se acoplan muy bien. Los que tienen tiempo en la comunidad saben que mi corazoncito es blaugrana y me fue muy difícil no colocar esta camiseta visitante en la primera posición. Se lleva sin duda la medalla de oro, y es que esta camiseta, inspirada en las Olimpiadas de 1982, en la que utiliza unos tejidos espectaculares. Por cierto, le hice el review, te lo dejo por aquí por si te interesa verlo. Tiene unos detalles en los puños que hacen alegoría a las preseas de las Olimpiadas. Además, en el pecho podemos ver una especie de mapa urbanístico de la ciudad. Fantástico, es una delicia de camiseta y te invito a que la veas en la versión jugador. Una locura, por eso para mí se lleva la primera posición. Pero nada, me gustaría más que conocer tu top. Déjalo abajo en comentarios y no te olvides de participar por la camiseta de España 2008. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.